A continuación, Comunicación y Lenguaje, tercero primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy María del Carmen Castellanos Donis y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la narración del área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema nos ayudará para poderle dar a entender también que es una persona importante y puede usar otras herramientas y otros recursos como es la narración para poder transmitir los pensamientos y los sentimientos. Antes de empezar, le recomiendo lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Debemos frotarlas muy bien, las uñitas también, ¿verdad? Y lo ideal sería, si estamos en nuestra casita, lavarnos los brazos, eso también es muy importante. Yo, para efectos de demostración, como no estoy en mi casa, voy a usar esta gel. Pero ustedes siempre no se les olvide que tienen que usar su jaboncito, lavarse las manos con bastante y suficiente agua. Ahora bien, ¿alguno de ustedes les han contado alguna vez alguna historia? Sí, ¿verdad? A mí me han contado muchas historias. ¿Alguno de ustedes ha participado en algunos juegos? Me imagino que sí, porque ustedes son niños que en este momento están en casa y tienen todo el tiempo para poder jugar, pero es importante no olvidarnos que también tenemos que tomar nuestros cuadernos y ponernos a repasar. Debemos aprovechar el programa porque estamos aprendiendo todos los días constantemente gran cantidad de temas. Hoy traigo este canasto y en este canasto tengo unos huevos. Vamos a sacar el primer huevito, ¿sí? El primer huevito, ¿qué es lo que tiene el primer huevito? Veamos qué dice el primer huevito. En el primer huevo nos están haciendo una pregunta y dice así: ¿qué es narrar? A ustedes les han narrado cuentos. Entonces díganme qué significa la palabra narrar. Sí, muy bien, la palabra narrar significa contar. Veamos este otro huevito. Este otro huevito trae otro papelito. ¿Y en este papelito qué dice? ¿A quiénes les llamamos personajes? ¿Alguna vez ustedes han contado algún cuento y han sido el personaje principal de esa historia? Pues ese es el personaje. Son todos aquellos seres reales o imaginarios que le dan el sentido a nuestras historias. Ahora bien, tengo el último huevito. Y en nuestro último huevito dice, ¿qué es un suceso? A ver, ¿quién sabe qué es un suceso? Un suceso son todos aquellos acontecimientos, son las acciones de nuestras narraciones, de nuestros cuentos, de las novelas, o bien lo que está sucediendo en determinado tiempo o en determinado lugar. Por ejemplo, cuando nos cuentan una noticia, eso es un suceso. También cuando va algún niño corriendo y se cae, tropieza y se lastima, eso también es un suceso. Pues todo esto va formando y le va dando sentido a lo que es nuestro tema, la narración. Narrar, ya dijimos que son los relatos, ¿verdad? Contar, relatar, decir. Narrar es la acción. Entonces, ¿qué es la narración? Veamos en este cartel. La narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios, ficticios. Ficticio significa imaginario, que le suceden a los personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando estamos viendo un partido de fútbol y está el narrador,
contando, narrando todo lo que él está viendo que está sucediendo en ese partido. Y nosotros nos emocionamos mucho, ¿verdad? También cuando estamos escuchando lo que está sucediendo en la calle, los aconteceres diarios, ¿verdad? Todas estas son narraciones. Una narración tiene partes, y las partes de la narración son 3. ¿Cuáles creen ustedes que son esas partes? Cuando nosotros empezamos a contar, ¿verdad? Eso es una de las partes de la narración. Se le llama inicio. La otra parte de la narración es el nudo. Y la última parte es el desenlace. Entonces, recapitulemos un poquito. ¿Qué es narrar? Narrar es contar. Narrar también es relatar, es decir lo que está sucediendo. A estas palabras que significan igual, pero se escriben diferente, se les llama palabras sinónimas. La narración, no se les olvide, es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes en un lugar y tiempo determinado. Bien, ahora veamos elementos que no pueden faltar en ninguna de nuestras narraciones. Y también vamos a mencionar 3 elementos. ¿Cuáles creen ustedes que son esos 3 elementos? Muy bien, uno de ellos son los personajes. Si una narración no tiene personajes, no tiene sentido. También, otro de los elementos de la narración es el ambiente. Y el último es la acción. Entonces veamos, ¿se dan cuenta ustedes que una narración tiene partes importantes, que son las que le dan todo el sentido a nuestra narración, a lo que nosotros estamos contando? Estas partes son inicio, nudo y desenlace. ¿Qué es el inicio? Es cuando nosotros empezamos a contar nuestra historia. Por ejemplo, había una vez, aquí yo ya empecé a relatarles, a contarles una historia. Luego, el nudo. El nudo es el conjunto de todos los hechos, de todas las actividades, de todas las acciones que están dándole sentido a nuestra narración. Ahora veamos el desenlace. El desenlace es cuando nosotros terminamos de contar nuestra narración, cuando nosotros terminamos de contar un cuento, o cuando también nosotros terminamos de contarle a mamá o a nuestro papá o a la persona adulta que nos llega a traer a la escuela cómo nos fue en todas las actividades que hicimos, ¿verdad? Ahí estamos contando, estamos narrando, estamos relatando. Ahora veamos en los elementos de la narración. Dijimos que eran
tres. A ver, mencionen ustedes esos tres elementos. Repitan. Personajes, ambiente y acción. Esos son tres elementos fundamentales en toda narración. Bueno, si empezamos con los personajes son todos los seres que le dan el sentido a nuestra narración. Esos personajes, tal como dice acá, también, ¿verdad?, pueden ser reales o pueden ser imaginarios. La persona que también está contando o que está narrando o que les está diciendo a ustedes lo que está aconteciendo, también puede tomar el papel de un personaje. En este caso, si yo les llegara a ustedes a contar alguna historia, yo sería un narrador. Y por lo tanto, yo también voy a ser el personaje de esa historia. Entonces, ¿vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Cuando ustedes relatan un sueño, ¿será que ustedes están narrando? ¿Será que ustedes están contando? ¿Será que ustedes están relatando? Por supuesto que sí. Ustedes están narrando, ustedes están contando, ustedes están relatando todos aquellos sucesos importantes o aquellos sucesos que a ustedes les han llamado la atención. A veces de repente nos despertamos y decimos, estaba soñando que me caía de la cama. Y luego nos levantamos y vamos a buscar a un adulto, vamos a buscar a la mamá, vamos a buscar a papá o incluso a nuestro hermanito. O llegamos a la escuela y le contamos a la señora, le contamos a la maestra. Entonces todo lo que ustedes han estado haciendo es un relato, es una narración. Veamos aquí, si ya tenemos todo esto muy claro, ¿verdad? ¿Qué es narración? Narrar. ¿Cuáles son los elementos de esa narración? ¿Cuáles son las partes de esa narración? Ahora bien, veamos. Yo acá traje a un personaje. Este es un perrito. ¿Les gusta? ¿Verdad que sí? En nuestras clases de comunicación y lenguaje, nosotros aprendemos muchas veces a describir. A ver, ¿quién me ayuda a describir este perrito? A ver, díganme adjetivos. Recuérdense que los adjetivos son todas aquellas palabras que me ayudan a describir los objetos, a los animales o incluso a las personas. Y me dicen cómo son. ¿Cómo es el perrito que tengo en mis manos? ¿Es gordito? Sí, es bien gordito, vean qué lindo. ¿Es cachetoncito? Sí, miren qué lindo, es bien cachetoncito. ¿Juguetón? ¡Súper juguetón! También es un perrito obediente, porque su dueño le ha enseñado que debe ser obediente. Es un perrito con unos ojos preciosos, un perrito con ojos muy encendidos, de color café, y así podríamos ir describiendo nosotros. En comunicación y lenguaje también nos enseñan a relatar y a contar. Por eso es importante que a ustedes no se les olvide que toda narración debe iniciar o debe empezar, ¿verdad?, con el inicio. Luego, el nudo. Todos los hechos, toda la trama, lo más importante. Y a veces están tan interesantes las historias que nos están contando que no queremos que se acaben. Y luego el desenlace. Los desenlaces son los finales de nuestras narraciones. Una narración puede terminar con un desenlace feliz, puede terminar con un desenlace triste, o puede quedar en suspenso, ¿verdad? Tal vez con lo más importante, y nosotros no queremos que termine el relato que nos están haciendo. Dentro de los elementos, los personajes. El ambiente, que es todo el marco de nuestra historia. El ambiente prácticamente es donde están ocurriendo todos los hechos, donde están ocurriendo las acciones, los sucesos, lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Y la acción es todo lo que le está dando vida a nuestra narración. El día de hoy les voy a
historia de un niño llamado Luis. Luis no quiso venir hoy porque se quedó en casita viendo los programas de Aprendo en Casa. Únicamente me dio permiso para que yo trajera a este perrito. Les voy a contar la historia de Luis y su perrito. Luis es un niño muy aplicado, muy responsable, llega temprano a la escuela. Es uno de los primeros niños en llegar. Luis siempre llega con su vestimenta limpia, bien bañadito y con su cabello bien recortado. La mamá de Luis se preocupa por mandarlo siempre a la escuela para que él pueda aprender. Luis, cuando llega a su casa, después de almorzar, él toma sus cuadernos y se pone a hacer sus tareas. Ya el resto de la tarde le queda libre para poder ir a jugar. Luis también le ayuda a su mamita a hacer todas las tareas de la casa. Le ayuda a lavar los trastos, le ayuda a trapear, le ayuda a cocinar, le ayuda a barrer. A ver, ¿quién de todos ustedes, los que están hoy aquí, les ayudan a sus papás a hacer los quehaceres de la casa? Muy bien, todos tenemos que colaborar en casita a hacer las cosas, ¿verdad? No solo dejarle la obligación a mamá, no solo dejarle la obligación a papá. Todos tenemos que colaborar. Entonces Luis, por eso es un niño muy responsable, colaborador y amoroso. Luis un día, después de que terminó sus tareas, se puso a pensar. Y él pensaba y pensaba que quería pedirle algo a sus papás. Quería que sus papás lo premiaran porque él era un niño muy atento en la escuela, un niño muy responsable. Cuando Luis empezó a pensar que quería pedirle a sus papás, lo primero que pasó por su mente fue, sí, ya sé, les voy a pedir una mascota. Pero, ¿y qué mascota les pido? Bueno, les vamos a pedir un pez. Pero rápidamente Luis dijo, no, un pez no, porque un pez va a estar dentro de una pecera y yo no voy a poder jugar con él. Entonces Luis siguió pensando y pensando qué animal le podría pedir a sus papás. Él quería una mascota y de repente piensa en que él quiere un hipopótamo. Pero después se queda más pensativo y dice, ¿un hipopótamo? Un hipopótamo no va a caber ni siquiera en mi bañera, ni en la regadera. Y si yo me quiero ir a bañar al río con mi hipopótamo, tampoco me lo voy a poder llevar. Entonces un hipopótamo como que no le voy a poder pedir a mis papás. Y Luis siguió pensando, ¿qué mascota les pido? Cuando se le ocurre pedirles un perrito. Entonces Luis imagina qué perrito quiere, cómo lo quiere, y llega y no duda en decirle a su mamá que él quiere un perrito. Mamá, mamá, yo quiero que tú me regales un perrito. Yo he sido un niño responsable, hago mis tareas, te ayudo en la casa y yo quiero que me premies con un perrito. La mamá se quedó pensando y le dijo, ¿un perrito, hijo? Un perrito, recuerda que necesita muchos cuidados. Va a ser tu mascota. ¿Qué cuidados le puedes dar tú a esta mascota? Si no le enseñas a estar dentro de casa, el perrito se va a hacer pipí por todos lados y va a ensuciar. ¿Te puedes imaginar tú que todos los días hay que estar limpiando, trapeando, aplicando desinfectante para que la casa no tome mal olor y no se llene de pelos? Y Luis se quedó triste. Se fue a su cuarto, agarró un libro de cuentos y se puso a leer, y él leía y leía y pensaba que por qué su mamá no quería darle un perrito. Dijo Luis que ojalá que cuando su papá llegara a casa, el papá le dijera a su mamá
que sí quería regalarle un perrito. Eso era lo que pensaba Luis. Cuando al día siguiente Luis se levantó, desayunó, estuvo ayudándole en el quehacer a su mamá y se fue a la escuela, la mamá quedó sola platicando con el papá. ¿De qué creen ustedes que estaban hablando? Claro, estaban hablando de que Luis quería un perrito. El papá le dijo a su esposa que le iban a dar una sorpresa a Luis, que cuando él llegara, le iban a tener un perrito. Entonces la mamá dijo, ¿estás seguro que le vamos a comprar un perrito a Luis? Y el esposo le responde, sí, comprémosle un perrito. Él es un niño responsable que siempre nos ha demostrado que él puede cuidar a una mascota. Entonces, la mamá de Luis y su esposo se fueron a una veterinaria y fueron a escoger un perrito. Habían perros grandes, habían perros pequeños, habían perros ya adultos, pero ellos querían un cachorro para Luis. Y entonces compraron este lindo cachorro. Se lo llevaron a la casa y lo escondieron. Luis estaba en la escuela, pero él estaba triste, porque su mamita ya le había dicho que ella no le iba a comprar un perrito. Cuando Luisito salió de la escuela, iba en el camino pensando, iba cabizbajo, porque él quería una mascota. Él ya se sentía suficiente para cuidar a una mascota. Siguió caminando y caminaba y no le prestaba atención a nada ni a nadie en el camino. Cuando llegó a casa, lo primero que fue a hacer Luis fue a saludar alegremente a su mamá, como lo hacía todas las tardes. Y le dijo, hola mamita, ya estoy aquí nuevamente, estoy aquí feliz porque ya regresé de la escuela, voy a ir a hacer mis tareas y esperamos a que venga papá. Cuando pasó cierto tiempo, el papá llegó a casa. Entonces, ¿qué creen ustedes que ocurrió? Los papás de Luisito fueron a traer al perrito y llegaron a donde Luisito estaba. Llegaron a su recámara y le tocaron la puerta. Y Luis rápidamente abrió. Los papás llevaban escondidito al cachorro. Cuando llegó, le dijeron sus papás, te tenemos una sorpresa, Luisito. Te tenemos una sorpresa porque tú has sido un niño bien portado. Siempre llevas tus tareas a la escuela, nos ayudas aquí en la casa y eres un niño muy amoroso y responsable. Entonces, Luisito estaba muy contento, Luisito estaba feliz, él estaba inquieto porque quería ver lo que sus papás le habían comprado. De repente, la mamá de Luis saca el cachorrito. Y Luisito se ha puesto feliz, se ha puesto contento, abraza a su cachorrito de la emoción. Agradece a sus papás el que ellos le hayan querido regalar al final de todo lo que Luisito pidió a su cachorrito. Entonces ahora Luis ya tenía una mascota. La mamá de Luis le dice, bueno, ya te complacimos. Ya te dimos tu mascota. Ahora, ¿qué tienes que hacer con tu mascota? La tienes que cuidar. Le tienes que enseñar que no se va a ir a hacer pipí por toda la casa. Tienes que enseñarle también que no tiene que estar cuando nosotros estemos comiendo. Él tiene que estar en el patio. Le vamos a comprar una casita también. Pero algo importante es que le tienes que poner un nombre. Tienes que ponerle un nombre a nuestro cachorrito, a nuestra mascota. ¿Cómo creen ustedes que Luisito llamó a su mascota? Firulais, no, Firulais no. Panchito, no, Panchito no. Oso, no, no le llamó oso.
A ver, ¿cómo creen ustedes que le pudo haber puesto? Le llamó Toby. Toby se llama la mascota de Luis. Bueno, pasaron los días y Luis era muy feliz con su mascota. La cuidaba, la bañaba, le daba de comer. Pero pasaron unas semanas y Luis poco a poco se fue olvidando de su mascota. Ya no le prestaba atención. Entonces la mascota presintió que Luis ya no lo quería. Un día, cuando la mamá de Luis salió por las tortillas, la mascota aprovechó y se salió de la casa. Decidió irse porque Luis ya no le prestaba atención. La mascota salió corriendo por todo el vecindario donde vivía Luis. Luis vivía por el vecindario de la parroquia, allá en la zona 6. Por ahí vivía Luis. Entonces, cuando él llegó, empezó a buscar a Toby. Toby, y no encontraba a Toby. Y la mamá y los papás de Luis estaban asustados porque no encontraban a Toby. Entonces, se les ocurrió salir por todo el vecindario a preguntar si habían visto a Toby. Y tocaban las puertas de todos y a cuanto personaje veían ellos en la calle, le preguntaban si habían visto a Toby. De repente se acercó un señor que regresaba de su trabajo y le preguntó que si no habían visto a Toby. El señor amablemente le respondió que él había visto a un perrito con todas las características que Luisito le había dicho. Entonces salió corriendo Luisito junto con sus papás al lugar donde les indicó el señor. Cuando se dieron cuenta, Toby estaba caminando triste y cabizbajo. Luisito empieza a llamarlo, Toby, y Toby voltea a ver. Cuando Toby voltea a ver, salió corriendo y Luisito también, y los dos se encontraron. En ese momento, Toby y Luisito nunca más se separaron. Y Luisito aprendió que siempre tiene que compartir con sus mascotas. Tiene que ser organizado en su tiempo para poder darle el tiempo necesario a sus tareas y también el tiempo necesario para cuidar de su mascota. Entonces, colorín colorado, esta historia se ha terminado. Así termina la historia de Luis y su mascota. Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son los personajes principales de esta historia? Muy bien, los personajes principales de esta historia son Luis y su perrito. Estos son los personajes principales. Toda narración también tiene personajes secundarios. Y en este caso los personajes secundarios son todas aquellas personas que estaban en la calle y que le dijeron a Luis dónde podría encontrar a su perrito. Personajes secundarios también pueden ser todos aquellos transeúntes que estaban en todo el vecindario. De igual forma, los secundarios también son los papás de Luisito. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablamos de los personajes. El ambiente, el lugar donde ocurrieron las acciones. ¿Cuál es el ambiente? El vecindario donde vivía Luisito, allá en la parroquia de la zona 6, les dije, ¿verdad? Muy bien, ese es el ambiente. Y la acción, todo lo que fue ocurriendo. Por ejemplo, una de las acciones fue cuando Toby llega a la casa de Luisito. Otra acción es cuando el perro decide salirse de la casa. Otra acción es cuando encuentran nuevamente a Toby. Entonces se dan cuenta que los personajes, el ambiente y la acción le están dando sentido y coherencia a nuestra narración. Muy bien, empezamos contando, había una vez, ese fue nuestro inicio, y luego el nudo, cuando fuimos contando todas las acciones, todo lo que estaba pasando, todos los hechos, todos los relatos que estaban sucediéndole a Luis. Esas son las acciones. Y el desenlace, ¿cuál fue? ¿Cuál creen ustedes que fue el desenlace? El desenlace de la historia que yo les conté
es en el momento cuando Luis vuelve a reencontrarse con su perrito. En esta historia, nosotros hemos practicado dos valores. Los valores de la responsabilidad y el valor del amor. ¿Por qué el valor de la responsabilidad? Recordemos nosotros que somos seres que debemos aprender en la vida a ser responsables. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Esto nos hace ser una persona responsable. También tenemos que llegar temprano a la escuela, tenemos que cumplir con las tareas, tenemos que cumplir con todos los quehaceres que nos asignen en casa. Eso es responsabilidad. Y el amor, el valor del amor, es cuando yo le demuestro afecto a alguien. Luisito le demostraba afecto a su cachorrito, le demostraba constantemente el afecto a sus papás. Entonces, no se les olvide poner en práctica estos dos grandes valores, el valor de la responsabilidad y el valor del amor. También ahora, ustedes pueden irle a contar a su maestra una historia. Yo aquí en esta caja mágica traje unos personajes, se los voy a mostrar. Estos personajes son, miren qué lindo, un pequeño oso, una serpiente. ¿A quién le gustan las serpientes? No a todos nos gustan las serpientes. Y una ranita. Ustedes van a tomar una hoja de papel, un lápiz y van a redactarle a su maestra una pequeña historia con estos personajes. Cuando nos volvamos a reencontrar en nuestras escuelas, ustedes van a ir y le van a leer a su maestra esa pequeña narración que con todo cariño, con toda dedicación, han escrito. Y le van a contar también lo que ustedes aprendieron en el programa Aprendo en Casa. Recuérdense, niños, que si no es necesario, no vamos a salir de nuestra casa. No se les olvide el lavado de manos y los adultos que tienen que salir no lo pueden hacer sin su mascarilla. Todos nos tenemos que proteger y también seguir las recomendaciones de nuestras autoridades. Espero que a ustedes les haya quedado claro lo que es la narración, cuáles son las partes que componen una narración y cuáles son los elementos de una narración. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado.